Hermanos, misericordia y gratitud. En este sábado santo nosotros vamos a disponernos para poder llevar el Evangelio de vida a tu hogar. Por eso abre tu corazón, vamos a disponernos para entender qué significa este sábado de soledad y también cuál es el misterio que se adentra en la vigilia pascual. Vamos a aterrizarlo todo en nuestra cotidianidad y en nuestra vida matrimonial para que de esa manera el Señor prepare nuestros corazones y permitamos nosotros que Él resucite plenamente en nuestra vida. Miserere. Ser más Para servir con amor. Muy bien, antes de realizar la proclamación oficial del Santo Evangelio, creo que es importante que entendamos qué significa el misterio del Sábado Santo. Resulta que en muchos momentos de nuestra vida nosotros podemos pensar que luego de la muerte no hay nada más y que no hay nada que hacer, que todo termina allí. Así como lo vivimos el Viernes Santo, donde hay una liturgia propia, donde Jesús muere en la cruz, donde tenemos el Santo Vía Crucis que nos lleva a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y pensamos que no hay nada más después de eso. Pero aquí es donde viene la hermosa noticia, y es que el Sábado Santo en la mañana es lo que se conoce como el sábado de espera, donde nosotros hacemos la Vía Matris o la Vía de María, que es la realmente fidelísima, la Madre del Señor, que la acompañamos en su dolor, en medio de ese proceso también de transición, para poder llegar a contemplar la gloria de la resurrección. Pero todo no se queda ahí, hermanos, porque hay algo bastante interesante que es importante notar, y es que aunque el cuerpo de Jesús se encuentra en el sepulcro, en el Sábado Santo, también su alma está trabajando. ¿Cómo así? Sí, nosotros en el credo apostólico decimos que Jesús, luego de haber muerto en la cruz y haber sido muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Infiernos, aquí no nos referimos al lugar de los condenados, sino que nos referimos a infernos, al infierno, que viene en latín inferos, que significa el lugar de los muertos, o en hebreo el Sheol, que era el lugar donde estaban tanto los justos como los que no, pero especialmente los justos, que estaban esperando a que se cumpliera la promesa de salvación. A ese lugar de los justos Jesús desciende, a ese lugar de los muertos Jesús va para poder anunciarles la buena noticia de que el cielo ha sido aperturado, ha sido abierto, y poder llevarlos hacia la gloria del Padre. Eso es lo que nosotros creemos desde nuestra fe, y es algo muy bello, porque recordemos que en el libro del Génesis, luego de que Adán y Eva pecan, el cielo se cierra por completo y ellos son expulsados del Edén. Esa es la simbología de que luego de nuestro pecado original, luego de que nosotros tomamos la decisión de decirle no a Dios, no quiero hacer parte de tu plan, no quiero ser parte de ti, a partir de ese momento nosotros tenemos el cielo cerrado y cumplimos la promesa a través de Cristo. Cristo nos devuelve la salvación, Cristo nos vuelve nuevamente a traer la luz y nos vuelve a traer la paz. Por eso vamos a adentrarnos en el misterio ya de la vigilia pascual y vamos a aterrizarla también a nuestra vida matrimonial. Pero antes de ello, pues vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien guíe nuestros corazones, quien guíe nuestras vidas. Sé bienvenido, sé bienvenida a este podcast de Resucitados. Soy Adenauer, más cortico Ade, y nosotros como Miserere Comunidad Matrimonial nos dedicamos a acompañar y a formar matrimonios para que puedan resucitar su relación y acompañar a otros matrimonios en esos procesos de resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, haciendo que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y en alabanza de tu divina misericordia. Amén. Oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven sobre nosotros para que nos dispongamos plenamente para acoger tu palabra, para poder discernir y vivir de acuerdo con tu santísima voluntad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Creo que es importante que nosotros podamos adentrarnos en el misterio pascual, conociendo muy grosso modo, para entender la esencia de lo que vamos a vivir en la vigilia, cómo está compuesta la vigilia pascual. Resulta que la vigilia pascual es la vigilia de todas las vigilias. Es el centro de la celebración cristiana, es el centro de nuestra fe. Porque aquí es donde nosotros hacemos viva la gran promesa de la muerte y resurrección de Cristo. Como dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y es la resurrección la que nos promete a nosotros realmente la gloria eterna, es la que nos da la esperanza del caminar en esta vida cristiana, es la que nos lleva a nosotros a alentarnos cada día para buscar realmente ser cristianos auténticos en el amor, para poder encontrar en Jesús nuestra esperanza y también nuestro consuelo, para comprender que la cruz no es el final, sino que es el inicio de un caminar que nos lleva a unirnos más perfectamente con Cristo. La vigilia pascual, que inicia como tal con un fuego encendido en las afueras del templo, es ese signo de que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, hay una luz que nace, y es la luz de Cristo. Esa luz que renace en medio de las tinieblas para dar vida y vida en abundancia. Luego el sacerdote toma el cirio pascual, que tiene una cruz, tiene dos signos, una en la parte superior como una especie de herradura, en la parte inferior, son los símbolos griegos del alfa y del omega, y tiene el número del presente año en que se celebra la vigilia. Luego hace una oración bastante bella en la que tiene como unas especies de clavitos, se llaman llagas, que se le ponen en las 5 vértices de la cruz, donde dice: por estas llagas benditas, tú nos has resucitado, Señor Dios nuestro, tú que eres el principio y el final, ¿sí? Más o menos como parafraseando esta oración litúrgica. Y después de eso, enciende de la fogata el cirio pascual. Cuando enciende el cirio pascual, sucede algo hermoso, y es que la iglesia se encuentra completamente, o el templo se encuentra completamente en oscuras. Es el signo del pueblo cristiano que se encuentra en medio de la oscuridad, que fue fruto de nuestro pecado. Es el signo cristiano de la oscuridad que nosotros vivenciamos en nuestras almas y en nuestras vidas. Y por supuesto también la vivimos en cada uno de nuestros matrimonios. En esos momentos en que no tenemos esperanza, en que creemos que no hay nada para poder continuar. En esos momentos de crisis donde sentimos que nuestro corazón y nuestra vida han perdido un rumbo y que creemos que no hay nada más, que ese es el final. Porque también estamos recordando que estamos en esa ausencia de ese Cristo. El novio murió, el novio ya no estaba con nosotros. Pero luego, cuando ellos entran, empiezan a hacer una aclamación hermosa que dice: luz de Cristo. Y el pueblo cristiano responde: demos gracias a Dios. Luz de Cristo. Porque el cirio pascual es Cristo mismo, quien empieza a iluminar las tinieblas de nuestro corazón y de nuestra vida. Luego, poco a poco, se empieza a compartir esa luz, a multiplicar, hasta que llega el momento en que todos los cristianos, con esa luz encendida, dan una luz realmente significativa al templo, y el templo queda completamente iluminado. Porque Cristo, en medio de las tinieblas, ha venido a traernos una luz admirable. Y después de ello, cuando se pone el cirio pascual en el lugar propicio, lo que sucede es que se entona el pregón pascual. Este himno de más de 1600 años, data más o menos del siglo IV aproximadamente en nuestra era, donde lo que se intenta anunciar es precisamente ese amor de Cristo vivo, ese origen de la creación. Y hay una parte bien hermosa que se le atribuye de hecho a Santo Tomás, donde dice: oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Esa culpa original de Adán y Eva, esa culpa original que mereció que Cristo se encarnara, que se hiciera vida, para que encarnándose muriera por nosotros en la cruz. Y nosotros, a través de ese cirio que está encendido,
lo que hacemos es proclamar que Cristo ha resucitado de entre los muertos para darnos vida. Y eso sucede en nuestros matrimonios. Por eso es que muchas veces nos han escuchado y nos escucharán decirles: no hay matrimonio perdido cuando acoge la divina misericordia, porque en medio de la oscuridad y la tumba más oscura, en medio de esos instantes de gran dolor, donde creemos que no hay nada que hacer, donde pensamos que no hay solución, Cristo mismo sale para darnos vida en abundancia. Después de ello, de este pregón pascual, que es el himno solemne, donde se entona realmente la grandeza de Dios, vienen una serie de lecturas bastante bonitas. No me voy a detener precisamente en ellas, porque vamos a profundizar más el Evangelio, pero sí vale la pena al menos mencionar de qué tratan y de dónde vienen y cuál es el sentido. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 2, y el capítulo 2, donde dice todo lo que tiene que ver con la creación, ¿sí? Cómo el Señor crea absolutamente todo, es la narración precisamente de cómo Jesús crea el cielo, cómo Dios crea el cielo, la tierra, todo a través de su palabra, todo a través de su palabra. Luego, en la segunda lectura, vamos a encontrarnos con Génesis 22, 1, 18, donde vamos a encontrarnos un pasaje que es bastante conocido, pero que es bastante confrontador también para nuestra vida de fe. Y es cuando Abraham le pide al Señor que vaya a sacrificar a su hijo Isaac. Y cómo este padre de la fe, sin ninguna duda, lo que hace es entregarlo. Y en el momento mismo en que iba a llegar el sacrificio, lo que sucede es que el Señor le dice: detente, porque ya nos hemos dado cuenta que tú temes al Señor tu Dios. Por eso, en ese momento, el Señor premia la obediencia. Y ahí empezamos a ver un patrón. El Señor crea, luego hay una prefiguración de Cristo que se da precisamente en este pasaje de Abraham con su hijo Isaac, donde el cordero es el mismo Isaac, y entonces es la prefiguración de Cristo, donde la leña que carga Isaac es prefiguración de la cruz, donde el altar que se da es ese pedestal de la cruz misma y ese sacrificio que se inmola por el perdón de nuestros pecados. Luego vemos en una tercera lectura que es del libro del Éxodo. Y esta lectura es bastante interesante porque es la que narra lo que se conoce como la Pascua judía. Pero no me refiero al rito propiamente del Pesaj, no, me refiero a la Pascua en su sentido pleno, porque Pascua significa paso, ese paso de la esclavitud a la libertad. Entonces nos narra también cómo el Señor le dice a Moisés que envíe el pueblo adelante porque es necesario ir a la tierra prometida. Y ahí narra un pasaje bastante interesante, y es el momento en el cual el pueblo atraviesa el mar, y atravesando el mar Rojo los carros del faraón quedan inundados, y que culmina precisamente con este cántico hermoso que dice: cantaré al Señor por la gloria de su victoria, caballos y jinetes precipitó en el mar. Luego vamos en una cuarta lectura. Entonces ya hemos visto el paso de la creación, Isaías, la libertad que se da en el Éxodo, y ahí pasamos al libro de Isaías, donde en Isaías 54, 5, 14, él nos empieza a decir cómo el esposo es nuestro creador. Brevemente dice: tu esposo es tu creador, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu libertador es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra. El Señor te vuelve a llamar como a mujer abandonada y abatida. ¿Podrá ser repudiada la esposa de tu juventud? Porque el Señor dice: por un breve instante te abandoné, pero ahora te acojo con inmenso cariño. Y aquí es donde nos dice el Señor cómo la salvación nos viene a través de Él. Nos invita a reconocer a partir de esa vivencia cómo el pueblo elegido es la esposa de Cristo. Y recordemos que en la cruz es del costado donde nace la iglesia, donde brotan los sacramentos, el bautismo, que es signo del agua, y la Eucaristía, que es signo de la sangre. Esto es lo hermoso, donde estas lecturas nos empiezan a llevar en ese paso a paso. Pasamos de reconocernos criaturas, de identificar que el Señor prueba nuestra fe,
para poder reconocer de que Él es el Dios verdadero como lo hizo con Abraham, para luego decirnos, es que aunque ustedes se han alejado de mí, yo los quiero liberar, pasar de que no vivan esclavos, y es donde vemos el Éxodo. Finalmente nos lleva a Isaías, donde nos lleva a reconocerlo como el único Dios y Salvador. Luego, una quinta lectura también es de Isaías 55, 1, 11, donde dice, venid por agua todos los sedientos, venid aunque no tengáis dinero, comprad trigo y comed de balde, vino y leche sin tener que pagar. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia, el salario en lo que no quita el hambre? Escuchadme atentamente y comeréis bien, os deleitaréis con manjares. Presta atención, ven a mí y escúchame y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua, seré fiel a mi amor por David. Miremos qué hermoso lo que nos lleva acá, y es porque hay que comprender en la historia del pueblo de Israel que llega un momento en que se da el exilio, donde ellos son deportados a Babilonia, y ellos han tenido durante el destierro una experiencia bastante fuerte de pobreza, una de ausencia de pan, de agua expresamente, es decir, han tenido una privación de lo esencial de la vida. Y en medio de esa situación de muerte, lo que hace el Señor es decirles, es que yo soy la fuente, yo soy el agua viva, yo soy el que les da el alimento. Ustedes terminaron en el destierro por desobedientes, porque no creyeron en mí, porque fue fruto de sus decisiones. Pero yo, que soy su Dios, los sigo y los seguiré amando. Porque esa ha sido mi promesa, de que estaré con ustedes al fin del mundo. En nuestra vida matrimonial, en nuestra vida personal hemos sentido momentos así. Fruto de nuestra desobediencia han habido instantes en que nos hemos alejado de Dios, en que no le hemos querido reconocer, en que hemos creído que incluso Él se olvidó de nosotros. Y cuando tomamos conciencia, pensamos en nuestro corazón que por esa situación el Señor se ha alejado de nosotros. Y Él nos dice, claro, te alejaste, pero yo te sigo amando. Yo sigo a ti para ti. Yo estoy aquí contigo. Entonces miremos cómo procesualmente en esta vigilia empezamos a meditar ese amor unilateral de Dios. Ese amor que siempre se da, que siempre se dona y que llega a su plenitud en Cristo Jesús. En una sexta lectura, nosotros vemos una lectura de Baruch en el capítulo 3, donde dice lo siguiente, escucha Israel los mandamientos que dan vida. Pon atención para aprender a discernir. Ojo, pon atención para aprender a discernir. ¿Por qué Israel te encuentras en país enemigo, envejeces en tierra extranjera? Te has contaminado con los muertos y estás entre los que bajan al abismo. Abandonaste la fuente de la sabiduría, y si hubieses seguido el camino de Dios, vivirías en paz para siempre. Ojo con esto tan hermoso. Si hubieras seguido el camino de Dios, vivirías en paz para siempre. Dios no nos promete no tener tribulaciones, Dios nos promete su paz. Y su paz es una paz que lo supera todo, no es la paz del mundo que simplemente quiere decir, no, es que nosotros vamos a hacer unos pactos de reconciliación, no va a haber violencia, no, la paz de Dios es una paz duradera en medio de la tribulación. Es una paz que nos lleva a tener una confianza sincera en que el Dios que realmente murió por nosotros nos ha dado la promesa de que si nos mantenemos fieles y perseveramos hasta el final seremos salvos, no por nuestros méritos, sino por su misericordia. Y esa es la paz que nos dice el Señor. Ponte a pensar en tu vida personal y matrimonial, en cuántas circunstancias y momentos tal vez tú has sentido que has perdido el sentido y el rumbo. ¿Cuántas veces has querido llenar un vacío que hay en lo profundo de tu corazón? Pero ojo con esto, que es muy importante. No es porque Dios lo quiera muchas veces, sino porque nos hemos alejado de su misericordia, nos hemos alejado de su presencia. Y eso es lo que nos quiere decir precisamente el profeta Baruch, donde nos revela que la palabra de Dios, la ley del Señor, que recordemos que los 10 mandamientos el Señor los resume en uno solo, desde dos perspectivas: amar a Dios con toda tu alma, tu corazón y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí es donde está la verdadera luz de nuestra vida. Amar es cumplir la ley entera. Y de esa manera nosotros culminamos este camino
con una séptima lectura que es del profeta Ezequiel, donde dice en el capítulo 36, versículos del 16 al 17 y del 18 al 28, donde dice: recibe esta palabra del Señor, hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su conducta y sus acciones. Yo me enfurecí contra ellos por haber cometido tantos asesinatos y haberse contaminado rindiendo culto a los ídolos. Los he dispersado entre las naciones, los he esparcido por diversos países y los he juzgado según su conducta y sus acciones. Por eso di a los israelitas: esto dice el Señor, no hago esto por vosotros, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado en medio de las naciones a donde fuiste. Haré que sea reconocida la grandeza de mi nombre, que vosotros profanaste entre las naciones. Así, cuando haga que por medio de vosotros sea reconocida mi grandeza, en presencia de las naciones, sabrán que yo soy el Señor. Miremos que aquí en el profeta Baruc sucede algo muy hermoso, y es porque el Señor nos lleva a reconocer que nosotros hemos pecado. Y esto es lo que nos enseña la iglesia en este camino cuaresmal y pascual. En la cuaresma nos invita el miércoles de ceniza a que tomemos conciencia de que nos hemos dejado llevar por nuestro pecado, que polvo somos y en polvo nos hemos convertido, que hemos de tener una convicción de convertirnos y creer en el Evangelio. Y durante cada uno de los domingos de cuaresma el Señor nos iba llevando procesualmente a la contemplación de su misterio pascual. El Señor nos enseña que es el agua viva, nos enseña que Él es Dios en la transfiguración, nos enseña también que podemos ser tentados en medio de nuestra historia, y lo más importante, nos lleva paso a paso de su camino, para que comprendamos en el corazón que, como vasijas de barro, Él empieza a moldearnos y abrimos el corazón. Por eso, después de vivir esa cuaresma, la pregunta hoy es: ¿tú cómo te encuentras? ¿Tú estás viviendo una Semana Santa solamente de nombre, o te has atrevido a dejarte permear y penetrar por la gracia y misericordia del Señor? A reconocer que has ofendido, pero que tienes la posibilidad de cambiar, porque como decía San Agustín, no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro. Todos nosotros somos pecadores sin futuro, todos nuestros matrimonios tienen futuro, si nosotros dejamos que Dios se convierta en el centro de nuestra vida y de nuestra historia. A veces es complejo la vida matrimonial, ser esposo o esposa. Es muy complejo que nosotros reconozcamos esa gracia de Dios latente en medio de nuestras vidas, pero tengo la plena certeza de que el Señor no te abandona. Y en esta lectura del profeta Baruc nos lleva a reconocer que en medio de nuestro barro el Señor muestra su grandeza, no por nosotros, sino por su santo nombre, porque eterna es su misericordia, eterno es su amor. Y a partir de esta última lectura, luego viene una epístola que es del Nuevo Testamento, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 11. Y esta epístola sí quisiera leer al menos una parte, porque nos da el preámbulo para lo que meditaremos propiamente, que es el Evangelio. En esta meditación de hoy quise hacer como un paso completo por lo que viviremos en la Pascua, en la vigilia pascual, porque realmente nos ayudará a comprender y a entender la esencia del misterio que estamos viviendo. No es un día normal, es un día atípico, donde nosotros estamos esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor. Y esa venida de nuestro Señor pues no llegará únicamente en la parusía general, que es cuando Él vendrá en el juicio de las naciones, sino en nuestro juicio particular en el momento de la muerte. Por eso hay que velar y orar, porque nadie sabe el día ni la hora en que Dios te llame a su presencia. Dice la epístola de Romanos: ¿ignoráis acaso que todos a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo. Por el bautismo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo ha resucitado entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Sabed que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, no vuelve a morir.
La muerte no tiene ya dominio sobre él, porque cuando murió, murió al pecado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en esta carta a los romanos sucede el culmen de todo. Miremos que a lo largo de las 7 lecturas que nosotros mencionamos previamente, el Señor prepara nuestro corazón, pasando por la creación, comprendiendo la importancia de la fe, reconociendo que Él nos liberó a nosotros del pecado, sabiendo cómo Él se convierte en el Dios de la vida, que nos da esperanza, que nos motiva en medio del camino, cómo en medio del destierro Él nos devuelve la luz, nos devuelve una esperanza para finalmente reconocer que nosotros en medio del pecado también le hemos ofendido. Pero esto no para que nos quedemos allí, sino para que reconozcamos que Cristo, que murió por nosotros, nos lleva también a resucitar con Él. Por eso, si en tu matrimonio tú moriste, si en tu vida personal sientes que estás muerto, pues hay una esperanza, y es que si mueres con Cristo también vas a resucitar con Él. Que esa muerte que tú experimentas o que tú sientes te lleve a morir a tu egoísmo, a tu soberbia de amor propio, para que podamos resucitar con Cristo. Porque si en Cristo morimos, en Él viviremos. Porque así como nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra flaqueza, también el Señor acoge nuestras oraciones, también el Señor acoge tus esfuerzos, también el Señor acoge tu entrega. Y no tiene que ser perfecta, solamente tiene que ser sincera. Porque a Él no le importa la perfección de tu corazón, sino la sinceridad y honestidad del mismo, para dejar que Él actúe. Porque como lo decía también San Agustín, el Señor no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los elegidos. Y de esa manera llegamos al culmen de la meditación de la vigilia pascual a través del Santo Evangelio. Y en el Evangelio de hoy lo tomamos precisamente de Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Y dice: pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María, la Magdalena, y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como había dicho, venid a ver el sitio donde yacía. E id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no temáis. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, y brevemente, miremos que en este Evangelio el Señor a nosotros nos da un anuncio bastante interesante. Dice que pasado el sábado, el primer día de la semana, fueron quienes, María Magdalena y la otra María, a ver al sepulcro. Y aquí podemos entender varias cosas. Pues de seguro ya has escuchado donde se dice que el primero que le da el anuncio de resurrección es a las mujeres, y eso es claro. Pero no solamente el primer anuncio de resurrección, sino que si miramos normalmente, al menos en la experiencia que mi esposa y yo hemos tenido con las vidas de los matrimonios, es mucho más sencillo que una mujer se disponga para una resurrección matrimonial que el hombre, porque las mujeres son más receptivas a la vida espiritual. Y vemos cómo la mujer es la que aprende a reconocer esos vástagos de resurrección, esos pequeños brotes de resurrección en su vida matrimonial antes de que su esposo lo reconozca. Y luego nos daremos cuenta a lo largo de este camino pascual cómo los hombres tienen muchas veces que ver plenamente para creer. Las mujeres no necesitan a veces eso.
Lo que necesitan es fe, los mueve la fe. Y necesitan es una esperanza a la que aferrarse. Y eso es lo que nos enseña este primer momento. Y es que María Magdalena y María no se aferraron a nada más que a una esperanza, a la esperanza de que Él estaba ahí, a la esperanza de la promesa que se cumpliría. Pero no tenían nada claro todavía. Dice que de pronto tembló fuertemente la tierra y hubo un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. Y luego, cuando el ángel les habla a las mujeres, le dice: no teman, ya que el que buscáis a Jesús el crucificado no está aquí y ha resucitado, como ha dicho. Ahí es donde viene el gran anuncio. Y en ese anuncio creo que es importante reconocerlo en nuestra vida matrimonial. Han habido momentos en los que nosotros pensamos que no hay razón para continuar, que a veces las crisis son muchísimo más fuertes, que a veces la traición es imperdonable, que en ocasiones la tristeza que alberga el corazón es mucho más fuerte que la esperanza que también puede ser cultivada en lo profundo de tu ser. Pero hay algo que también quiero decirte con plena certeza, y es que si tú estás con la actitud de espera, como aquellas mujeres, el Señor también te proclamará: puede que tu matrimonio haya sido crucificado. Sí, lo crucificaste tú, lo crucificó tu cónyuge, murió y los dos son responsables de ello. Pero si ustedes van a buscarlo otra vez a la tumba, no lo van a encontrar, porque ha resucitado. Y no resucitó por mérito propio, resucitó por misericordia. Y eso se los digo yo desde nuestra experiencia matrimonial, donde al mes de casados queríamos divorciarnos, donde May y yo pensábamos que no había ninguna solución, donde sentíamos en nuestro corazón que no había alguna esperanza a la que aferrarnos. Y fue Dios el que nos permitió tener la confianza de creer: bueno, aunque no veamos resultados ahorita, pongamos de nuestra parte y dejemos que Dios haga su obra. Y al hacer su obra, abrir el corazón. Y al abrir el corazón, en medio de esa noche oscura, como ocurre en la vigilia, por eso la resurrección no empieza ni siquiera en el alborear del día, sino desde la noche donde las cosas están mal. Ahí donde hay una actitud de esperanza, de decir: Señor, ilumina la tiniebla, ahí empieza la resurrección, ahí empieza a habitar Dios. Porque recuerden que ahí es donde Jesús baja del infierno para poder liberar a los justos. Y el culmen de todo se da en esa mañana, donde se corre la piedra. Y eso también Dios lo quiere hacer en tu matrimonio hoy. Porque si Dios resucitó nuestro matrimonio, ¿por qué no va a hacer resucitar el tuyo? Porque no fuimos nosotros, porque seamos muy buenos, no, en absoluto. Somos pecadores y estamos aquí por misericordia de Dios y nos dedicamos a esto porque somos tan imperfectos que en medio de esto luchamos cada día. Pero así como resucitó el matrimonio nuestro, también puede resucitar el tuyo. Y me refiero a tu resurrección porque no solamente es si estás en crisis y están a punto de divorciarse. A veces nos hemos acostumbrado los unos con los otros. A veces la rutina ha matado el amor y se ha vuelto una monotonía completa. O puede que tú sientas que tu matrimonio está bien, pero hay cosas que es necesario ajustar y perfeccionar, porque la resurrección no es de una vez para siempre. Todos los santos días, nosotros al despertarnos le decimos: Señor, resucita nuestro matrimonio, porque es una decisión diaria de acoger la resurrección que Dios quiere dar en tu corazón. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en la vigilia pascual. Es eso lo que quiere anunciarte hoy. Tú puedes acoger la resurrección, porque no depende solamente de ti. Inicia en ti, pero realmente el trabajo lo hace el Señor. Y miremos cómo dice luego de esto. Dice: vengan y vean el sitio donde estaba. Y da prisa a sus discípulos y díganle: ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea, y allí lo vas a ver. Mirad, os los he anunciado. Cuando nosotros recibimos la gracia de la resurrección, y esto es algo importante que quiero compartirles también, pues hay algo que viene como consecuencia, y es que no nos podemos quedar con esto. Luego de que el Señor resucitó nuestra relación, puso en nuestro corazón el llamado para ayudar a otros matrimonios a darse cuenta de que había esperanza en medio de la oscuridad, de que había luz, porque posiblemente muchos le decían: mejor sepárese, usted tiene derecho a ser feliz,
no tiene sentido que luche por su relación, que luche por el matrimonio, no se quede simplemente en una relación por los hijos. Y el Señor puso en nuestro corazón que yo tenía derecho a ser feliz, pero esa felicidad yo la elegía y había elegido hacerla al lado de mi esposo, de mi esposa, y que lo que necesitaba era traer a Dios al centro. De que no era resignación, y porque la resignación realmente no es viable para nosotros los cristianos, sino aceptar la realidad y poder resignificarla para buscar un cambio, no esperando a que el otro cambie, sino un cambio desde mí. Y cuando yo tomo la decisión de cambiar, eso sí o sí, directa o indirectamente, va a impactar al otro, especialmente al cónyuge. De que el matrimonio no es quedarse por los hijos, sino que es quedarse por mí y por el otro. Porque juntos tomamos la decisión de compartir la vida. Y compartiendo la vida le damos testimonio a nuestros hijos de que sí hay una luz, de que el matrimonio vale la pena, de que Dios se convierte en el centro y en el fundamento de tu historia. Cuando Dios empezó a darnos la conciencia a nosotros, ahí fue donde nos puso el llamado de su miserere, de su misericordia. Miserere significa misericordia. De que si estamos acá es por misericordia de Dios y que si hemos de anunciar es por misericordia de Dios. Por eso, cuando tú recibes ese don de la resurrección, no te puedes quedar callado. Y por eso hoy estamos acá contigo, compartiéndote esto y diciéndote, sí es posible, la esperanza de Dios es más grande. Así que lucha, lucha, no te canses, no te canses, no te agotes, guarda la esperanza, porque el Señor no defrauda a nadie. Y posiblemente tú dirás, pero mi esposo no quiere cambiar. Es que tú no tienes que obligarlo. Créeme que cuando tú abres tu corazón, así como le dijo San Ambrosio a Santa Mónica, las lágrimas de una madre por un hijo nunca dejan de ser escuchadas. Lo mismo dice las lágrimas de una esposa por un esposo o de un esposo por una esposa, nunca dejan de ser escuchadas. Pídele al Señor que te dé la docilidad y que te dé la luz. No sé cuál sea tu caso concreto, porque cada caso es cada caso. Pero lo que sí tengo la certeza es que quien se aferra a la esperanza del resucitado nunca muere en vano y nunca permanece en la tiniebla, sino que recibirá la gloria de la resurrección. Por esa razón es que como aquellas mujeres salen a prisa, porque es que mira lo que dice el Evangelio, ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. O sea, no se fueron caminando como si nada, no, a toda prisa. Porque viene la urgencia, Señor, si yo viví esto, también necesito que otros lo conozcan. Y por eso te decimos a ti que si esto realmente es de valor para ti, lo compartas con más matrimonios, con más parejas, para que también reconozcan y distingan que Dios está ahí, de que hay una salida distinta al divorcio, distinta a la separación. Las familias se están fracturando, los matrimonios se están separando y el demonio quiere que la familia se acabe. Y por eso hoy nos ha dado a nosotros esta voz para decirles a ustedes, sí hay luz, sí hay esperanza, porque el resucitado no te abandona. Finalmente dice lo siguiente, y es que de pronto Jesús les salió al encuentro. Ojo con esto. Nosotros en nuestra vida pensamos que buscamos a Jesús, pero olvidamos plenamente de que antes, por el contrario, Él nos sale al encuentro. Él es quien nos busca, solamente que nosotros no nos queremos dejar encontrar por Él. No es que tú busques a Jesús, no, déjate encontrar. Él te está buscando desde hace mucho rato. Él te está buscando desde que tuviste aquella enfermedad. Él te está buscando en tu quiebra económica. Él te buscó en cada uno de los momentos de tu vida, cuando nació tu hijo, cuando nació tu hija, cuando te casaste. Él te estuvo buscando. Pero tú te estás haciendo el loco. Te estás haciendo la loca y no lo quieres escuchar. Porque recuerda que Jesús tiene dos manos. La mano derecha que es más dulce. La mano derecha que guía paso a paso como lo que le pasó, por ejemplo, a, a un Pío de Pietrelcina, a un San Juan Bosco, a un Domingo Sabio que desde niños se dejaron guiar. Pero también tiene una mano izquierda que se camufla en medio de las sombras, se camufla de enfermedad, se camufla de quiebra, se camufla de situaciones difíciles, incluso hasta de muerte, para que nosotros podamos reaccionar. Y lo digo porque yo conocí las dos manos. He conocido la mano derecha que nos guía paso a paso, pero también la mano izquierda. Y de esa manera es como Jesús te lleva a decirte, reacciona. La mano izquierda es mala, no, porque tanto la derecha como la izquierda son impulsadas por el amor.
pero he tenido la oportunidad de ver familias que se reconcilian cuando la mamá se encuentra en el lecho de muerte o cuando muere, y los hermanos que no hablaban hace 5 años vuelven otra vez a dialogar. Cómo una familia vuelve a Dios luego de tenerlo todo, Dios permite que no tengan absolutamente nada, porque reconocen en su corazón que estaban idolatrando el dinero, pero tenían a Dios fuera de ellos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón hoy? Por eso, déjate encontrar y alégrate, porque ese es el primer anuncio. Alégrate. Ellas se acercaron, ojo, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Y aquí viene lo más lindo. Luego de ello, Jesús les dice: no temáis, no teman. El camino no es fácil, pero no debemos de temer, porque el resucitado estará contigo. Y si tú quieres emprender ese camino de resurrección, no temas. No temas porque Dios está contigo. Por eso dice: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Si Dios ha resucitado tu relación, no te quedes con eso. Si Dios te ha dado un encuentro distinto en tu vida, no temas, no te quedes con eso. Porque realmente cuando toma la decisión de anunciar y de denunciar en nombre de Jesús, su misericordia te acompaña. Abre tu corazón. Deja que el Señor te utilice como su instrumento de resurrección. Y recuerda siempre que no hay matrimonio perdido cuando acoge su divina misericordia. Te invito a que finalmente oremos, que le demos gracias a Dios por la conciencia que nos ha dado hoy, que nos ayude a reconocer en esta vigilia ese milagro de su resurrección y de su misericordia. Pidámosle a Jesús que resucite nuestras almas, nuestras vidas. Entrégale desde lo profundo de tu corazón a los matrimonios que están quebrados, a las familias rotas, a aquellos que han perdido la esperanza. Amado Jesús, acoge nuestra oración hoy. Recibe esa súplica que te dirigimos desde nuestra imperfección. Tú que resucitaste de entre los muertos, resucita nuestras vidas hoy. Resucita nuestras almas. Resucita nuestros matrimonios y nuestros corazones. Confiamos en tu misericordia, Señor, porque solamente tú, por tu misericordia, nos tienes aquí. Pasa por nuestras vidas, limpia nuestros pecados, la imperfección de nuestras almas, Señor. Toca los corazones de todos aquellos que nos ven y nos escuchan, y hazles entender en sus almas que contigo no hay nada que temer. Sé tú, Señor, nuestra fortaleza, nuestra guía y nuestra luz en medio del camino. Danos la urgencia de anunciar a prisa lo que has hecho en nuestros corazones y muéstranos el misterio de tu santísima voluntad. Porque no hay matrimonio perdido, Señor, cuando acoge tu divina misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor, por lo que haces, por lo que has hecho y lo que harás en cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Por eso hoy pedimos tu misericordia para que nos resucite. Que por favor tu gracia nos bendiga con sabiduría y tu amor nos fortalezca en la alegría y en la paz. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, hermana, gracias por abrir tu corazón. Gracias por orar con nosotros. Gracias por disponer tu alma para que en medio de la oscuridad Dios te muestre una gran luz.
Si esto ha tocado tu corazón, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, donde le pedimos a Dios de que este sea un medio de evangelización para que más matrimonios reciban esperanza. Te pedimos que compartas este video y que también en tus comentarios puedas escribirnos lo que tú sientes, tal vez lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque eso nos enriquece como comunidad. Y lo más importante es que nunca vayas a olvidar que en medio de la oscuridad siempre hay una gran luz. Oh feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor, porque nos mostró en el corazón de que juntos somos más para servir con amor. Dios te bendiga y estamos unidos en oración.